Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos una semana más aquí en nuestro canal de YouTube, donde os estamos acercando de forma fácil y sencilla todo lo relacionado con el estándar CaneX. Y en esta ocasión continuamos con la saga de tutoriales sobre el curso básico de ETS5. Es el único software que hay para poder programar este tipo de instalaciones CaneX. Bueno, deciros también que aparte de este curso básico que estáis viendo en nuestro canal, tenemos un curso de especialista en ETS5, donde lo podéis encontrar en nuestra página web. Podéis entrar en www.icanexschool.es y ahí veréis que tenemos un curso de especialista en ETS, donde enseñamos de forma mucho más detallada, avanzada, todo totalmente en vídeo, con ejercicios prácticos, donde aquellos que quieran profundizar en el tema de ETS5, pues que sepan que tenemos un curso para convertirse en especialista solo de programación de instalaciones CaneX con ETS. Así que nada, os dejo con este tutorial, espero que os sirva y recordad que en nuestra página web tenemos un curso de especialista. Pues nada, si os parece bien, comenzamos. Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Mi nombre es Antonio José Molero y soy el CaneX Tutor del aula de alto rendimiento de iCaneX School. Hoy continuamos con ETS5. Vamos a ver todo lo relacionado con direcciones de grupo. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? Le vamos a poner de nombre prueba. Nuestra backbone va a ser en TP y vamos a especificar los niveles de jerarquía que vamos a trabajar con las direcciones de grupo. Podemos elegir entre el estilo libre, donde solamente hay un nivel de jerarquía, el de 2 niveles de jerarquía o el de 3 niveles, ¿de acuerdo? Nosotros, o lo más habitual encontrar es que los proyectos se trabajen en 3 niveles de jerarquía. Creamos el proyecto, ¿de acuerdo? Bien, se nos abre la vista de edificio en ETS5 y lo primero que vamos a hacer es crear... bueno, esto ya lo hemos visto. Vamos a crear unas estancias, algo rápido. Salón y añadir salón y entrada, para incluir en el proyecto 2 aparatos rápidamente. Vamos a colocar una interfaz de pulsadores del fabricante ABB. Vamos a eliminar lo que es el catálogo online. Vamos a entrada. Vamos a elegir esta interfaz de pulsadores. Lo importamos. Y en salón, bueno, vamos a colocar en salón, añadir dispositivos. El actuador de 2 canales, salida, aquí, actuador de 2 canales. Bien, lo que hemos hecho rápidamente es colocar 2 estancias en nuestro proyecto. Bueno, el actuador de 2 canales, al ser un aparato modular, tendríamos que haberlo metido en un cuadro, ¿vale? Pero nosotros para esto ya lo vimos en otro tutorial. Para rápidamente centrarnos en lo que son direcciones de grupo, lo que hemos hecho es introducirlo en 2 estancias, ¿de acuerdo? Este en concreto es una interfaz de pulsadores, ¿ok? Donde el canal A será un sensor de conmutación, ¿ok? Donde lo que vamos a hacer es conmutar, invertir, invertir. A ver, invertir. Vale, este será el objeto de comunicación que me permita encender y apagar un punto de luz, y este será el actuador que sus relés estén conectados a
bien, a nuestro circuito de alumbrado. Vale, pues tenemos aquí nuestros objetos de comunicación de nuestro actuador y tenemos nuestros objetos de comunicación de nuestro interfaz de pulsadores. Vale, con las direcciones de grupo lo que nosotros vamos a hacer es enlazar o hacer la unión entre los dos dispositivos para que puedan estar vinculados. ¿Y cómo hacemos eso? Eso lo hacemos por medio de sus objetos de comunicación, lo que son sus registros de memoria. De tal manera que cuando yo en una dirección de grupo uno el objeto de comunicación de conmutar con el objeto de comunicación de conmutar del actuador, cuando yo eso lo vinculo en una dirección de grupo y programo los aparatos, ese enlace queda hecho y directamente pues es cuando los aparatos quedan programados para realizar esa función. Para poder hacer eso tenemos que crear nuestras direcciones de grupo. Vamos a abrir la ventana de direcciones de grupo. Aquí está. Para esto, como hemos elegido un proyecto en 3 niveles, podemos hacer 3 niveles de jerarquía. Grupos principales, subgrupos y direcciones de grupo. Entonces, vamos a empezar añadiendo grupos principales. Por ejemplo, alumbrado. Otro va a ser persianas. En total podré poner como grupos principales 31 grupos principales. Otro va a ser clima, por ejemplo. ¿Vale? Ahí los tenemos creados. Ahora, dentro de cada grupo principal puedo crear hasta 7 subgrupos. Grupos intermedios que van a ser, ¿qué te digo yo? Salón. Como digo, aquí podemos crear hasta 7, ¿vale? Bueno, pues dentro de salón vamos a añadir la dirección on-off, salón y estado salón. Ok. Aquí tenemos las dos direcciones de grupo creadas, ¿vale? Bien, pues ahora lo que nos queda es unir los objetos de comunicación de los dos aparatos que queremos vincular. En este caso es una interfaz de pulsadores y un actuador binario de 2 canales. Vamos a coger la entrada A de la interfaz de pulsadores y me lo voy a llevar al on-off del salón. Y la salida conmutar, la salida A del actuador binario, también me la voy a llevar ahí. ¿De acuerdo? Luego el estado me lo voy a llevar a la dirección de grupo de estado. ¿Vale? Como veis, cuando pincho en las direcciones de grupo, aquí vemos las uniones que hemos hecho con los objetos de comunicación de los dos aparatos que queremos vincular. Ya solamente nos quedaría programar estos aparatos con estos cambios que hayamos hecho. Lo podemos hacer desde la ventana de edificio, que esto ya lo hemos visto en otro tutorial, pero también lo podemos hacer desde aquí. Podemos programar el dispositivo sin una programación parcial y individual, ¿vale? Esto lo hemos visto en tutoriales anteriores. Una vez que hayamos programado los aparatos, ya este vínculo queda hecho. ¿Ok? Como digo, podemos crear 31 grupos principales, 7 grupos intermedios, que son estos, y 255 direcciones de grupo dentro de cada intermedio. ¿Ok? Es decir, nosotros podemos, para que me entendáis, podemos crear... Si quieres convertirte en un verdadero especialista de las instalaciones KNX, lo más importante es saber programar mediante el software ETS. Pues para poder hacerlo, nosotros disponemos en nuestro portal web de un curso para convertirte en un verdadero especialista. Se nos permite deshacer los pasos andados en el proyecto hasta un número. Si quieres obtener toda la información sobre este curso, entra en nuestro portal web en www.iknxschool.es y allí lo encontrarás todo. Bueno, el catálogo en línea lo vimos en el vídeo tutorial anterior. Pasamos al almacenamiento de datos. Recuerda que para poder trabajar de forma profesional las instalaciones KNX tienes que dominar el software ETS. Y con este curso, esa solución te la podemos dar. El contrato, fecha de inicio, le voy a poner la fecha de hoy. Fecha de finalización se le voy a dejar. Pestañas generales. Hoy
lo que vamos a hacer es hablar sobre lo mismo. Le damos aquí y apareceremos en la web del fabricante, en este caso, porque te crea incluso las direcciones de grupo automáticamente. Le damos al siguiente, muchos proyectos iguales. Por ejemplo, una promoción de vivienda, donde toda la vivienda... ¿Veis? Hasta 31 grupos principales. Y ahora, dentro de cada grupo principal, podemos añadir hasta 7 grupos intermedios. ¿Veis? Y ahora, dentro de cada grupo intermedio, puedo crear 150. ¿Veis? Se me han creado hasta 255 direcciones de grupo dentro de un intermedio. Luego, si tenemos que crear direcciones de grupo para hacer las uniones de on-off, estado, regulación, subir y bajar persiana, temperatura, encender y apagar máquina de clima, es decir, si para cada función tenemos que tener una dirección de grupo determinada, pues imaginaros pues cuántas direcciones de grupo podemos crear. Podemos crear montones de direcciones de grupo para hacer esa jerarquía que queremos hacer para poder diferenciar entre funciones, entre dispositivos o entre estancias o lo que sea. Se recomienda de que en una misma empresa se siga una misma jerarquía para que cuando un técnico termina o deja de trabajar en un proyecto y lo continúa otro técnico, siempre haya una misma estructura dentro de la misma empresa. Es decir, si por ejemplo el grupo principal 0 lo llamo alumbrado, al 1 lo llamo persiana, al 2 lo llamo clima, y tener una estructura que sea siempre la misma para todos los proyectos en los que se vaya a trabajar. Y dentro de alumbrado, pues que haya unos subgrupos o unos grupos intermedios que tengan también más o menos una misma estructura. ¿De acuerdo? Bien, más cosas de direcciones de grupo. En las direcciones de grupo, cuando pinchamos en la dirección de grupo, si os fijáis aquí en la ventana de propiedades, aquí es donde marcamos para que puedan esas direcciones pasar a través de los acopladores de línea. Vamos a hacer un tutorial solo exclusivamente de acopladores de línea, igual que también de las banderas, ¿de acuerdo? Porque nos envían muchos mails gente preguntándonos cómo va esto de los acopladores de línea y lo de las banderas. Bueno, pues vamos a hacer uno solo exclusivamente para acopladores de línea. Bueno, pues como digo, desde aquí es donde yo pongo, chequeo lo que es el filtro del acoplador, de que esa dirección de grupo pueda pasar a través del acoplador de línea. Y otra cosa interesante a saber del tema de las direcciones de grupo es que yo puedo exportar estas direcciones de grupo en un archivo, exportar CSV, 3 niveles, y yo lo puedo exportar a mi escritorio. A ver, aquí lo tenemos. ¿Vale? Y si os fijáis, aquí tenemos nuestro proyecto por columna en una hoja de Excel. Hay aparatos como servidores web que necesitan conocer esas direcciones de grupo para insertarlas en el proyecto del servidor web y desde ahí seleccionarlas para crear nuestro proyecto en ese dispositivo. Si lo hacemos eso desde Extras, Exportar OPC, se exportarán todas las direcciones de grupo, pero aquellas que no estén vinculadas a ningún objeto de comunicación de estos, esas no se exportan. Hay que crearlas a mano. Si lo hacemos desde aquí con una hoja de Excel, ¿de acuerdo? Y el servidor web nos permite poder importar esa hoja de Excel, se importan todas las direcciones de grupo, tengan o no tengan vinculadas objetos de comunicación. Y eso es importante saberlo. De la misma forma que hemos exportado el archivo en Excel, yo puedo crear un archivo en Excel con las direcciones de grupo e importarlo a ETS. ¿De acuerdo? Pues bueno, poco más. Esto es todo relacionado con el tema de las direcciones de grupo. Como digo, son
para que me entendáis, son las carpetas donde vamos a crear esos vínculos o esos enlaces entre los distintos dispositivos. Y una vez realizados esos vínculos, pues se programan los aparatos y ya queda los aparatos totalmente programados. Deciros, no podemos en una dirección de grupo unir dos objetos de comunicación de distinto tamaño. Es decir, un conmutar tiene un tamaño de 1 bit. Un conmutar de la interfaz de pulsadores también tiene un tamaño de 1 bit. Pero no podemos meter en una dirección de grupo un bit con otro objeto de comunicación de, por ejemplo, 2 bytes. No me va a dejar ETS, ¿de acuerdo? Eso no se puede hacer, ¿vale? Hay que introducir siempre objetos de comunicación que tengan todos el mismo tamaño de longitud, ¿vale? Pues bueno, eso ha sido todo en este tutorial. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial de ICANN-X School. Para más información, o si aquellos que quieran seguir trabajando con ETS y disponer de recursos como por ejemplo proyectos tipo, os invito a que entréis en la página web de ICANN-X School. Ahí tenéis que registraros para poder acceder a los recursos, y en el área de descargas tenéis un sinfín de recursos relacionados con el mundo KNX, y sobre todo lo más importante, tenéis proyectos tipo, proyectos ejemplo en ETS, fichas técnicas de productos, la simbología en CAD, base de datos en ETS. Tenéis un montón de información para utilizarla en aquellos que estén, para aquellas personas que estén introduciéndose al mundo KNX. Importante, para poder acceder a estos recursos, antes hay que loguearse, hay que registrarse, y una vez que se registra uno, recibe un email de confirmación, y es entonces cuando podéis acceder a poder descargaros todos estos recursos. Bueno, pues como digo, hasta aquí ha sido todo, y nos vemos en el siguiente tutorial. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.